Bien, nuevamente buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, sí, señor. Perfecto, entonces vamos a continuar o vamos a desarrollar trabajando lo que veníamos haciendo. ¿De pronto tienes alguna pregunta antes de empezar? No, no, señor. Pues como no estoy haciendo los trabajos, pues hasta el momento no, profe. Vale. Cuando los puedas desarrollar, cualquier cosa pues me cuentas para poderte ayudar. Sí, señor. Listo, las grabaciones ya se encuentran disponibles, ya están funcionando de manera correcta, entonces también pues las pueden revisar fácilmente. Bien, entonces vamos a revisar algunos aspectos de la guía que concierne al manejo de la caja menor. En este caso estamos hablando de Excel de análisis de datos, finalizando ya. Con esta guía finalizamos el módulo de análisis de datos, que sería o corresponde a la guía 4. Mañana, por ejemplo, es un poco más sencilla, es más fácil, porque solamente tenemos una guía pendiente, que es esta. Entonces mañana pues va a ser mucho más sencillo, nos va a rendir un poquito más, sobre todo y teniendo en cuenta eso, ese aspecto que estamos brindando allí. Sin embargo, entonces para esta guía hay algunos aspectos bastante que nos van a permitir generar bastante análisis, cómo funcionan o cómo poder gestionar algunas fórmulas que vamos a encontrar en este archivo. Para ello nos dicen que descarguemos el archivo manejo de caja menor. Vamos a descargarlo como siempre. Fundamentos y material de apoyo, manejo de caja menor. Lo descargamos. Listo. Bien. Y el paso 2 o el punto 2 nos dice que verifiquemos las fórmulas utilizadas en la hoja de detalles de compras y nos cambiemos a la hoja resúmenes de compras. Detalle de compras y resúmenes de compras. Bueno, entonces les cuento qué tiene esta información o de qué se deriva. Tenemos un archivo que refleja o nos permite interpretar cómo se puede utilizar la caja menor en la empresa. Para ello tenemos algunos datos básicos, por ejemplo, perdón, ahora sí. Por ejemplo, tenemos cuáles son los proveedores a quienes más frecuentemente se hacen este tipo de compras por caja menor. Aquí hay algunos ejemplos de cuáles son esos proveedores a los cuales se le compra. Tenemos quién está dentro de la empresa haciendo esa compra, por ejemplo, el área de gerencia, el área de compras, sistemas de información y entre otras. Y tenemos qué tipo de gastos se está registrando en esta caja menor. Si estoy compartiendo la pantalla, todas estas. Tenemos cuatro gastos diferentes de computadores, de transporte, impresos y publicaciones y materiales y otros suministros. Esos son los gastos que normalmente se derivan a través de esta caja menor, quiénes hacen esas compras y a quiénes se le hacen estas compras. Y eso lo vemos reflejado en el siguiente aspecto o en el siguiente enlace. Esta columna por ahora no la vamos a tocar. Esta la explicamos cuando tengamos que explicar esta partecita. Pero normalmente entonces tomamos lo siguiente, un número de recibo, el consecutivo que tenemos para realizar estas compras, en qué momento se hizo compra o cuándo se hizo compra. Bajo la función ahora lo que hace es interpretar o digitar directamente la fecha y la hora en la cual estamos en este momento. El centro de costo validando la celda para que solamente me permita tener en cuenta cuáles son las áreas de la empresa que van a hacer estas compras. Entonces, sobre este centro de costo tenemos un servicio de destino, automáticamente lo estamos generando con un buscar V
que ya lo hemos venido, bueno, ya la mayoría lo conocen. En caso de que no, pues por favor me preguntan y hacemos como la explicación más a profundidad. Listo. Esto que tenemos aquí es, por ejemplo, un sí.error. El sí.error lo que hace es cambiar errores de Excel cuando, por ejemplo, no se encuentra un archivo o no se encuentra una información. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un buscar B, sin este sí error y no existe dato, pasa lo siguiente. Voy a cambiar el ejemplo acá. Cuando nosotros no dejamos o implementamos esta función que se denomina sí error, automáticamente aparece este tipo de mensajes en nuestra celda o en nuestra casilla. Esto significa que está ocurriendo un error o que no se está encontrando la información solicitada a partir del buscar B. Otra cosa que puede suceder es que, por ejemplo, nosotros hagamos una división y cuando dividimos entre cero, entonces va a pasar exactamente lo mismo. Va a salir un error de Excel. Por ejemplo, voy a tomar este número dividido entre este número. Bueno, aquí no me va a dejar, pero bueno, ya hacemos el ejemplo. Hagámoslo por acá. Listo. Cuando nosotros tomamos un número, por ejemplo el 8, y lo dividimos, no sé, entre 5, pasa justamente lo siguiente. Nos muestra el resultado correcto de la división de estos valores. 8 dividido entre 5 es 1.6. Pero si en vez de 5 ponemos 0, nos aparece un error de Excel, que es que no se puede dividir entre un valor que es 0. Si nosotros en vez de esta división ponemos, por ejemplo, sí.error y le decimos, mira, si la división está bien hecha, por favor quiero ver el resultado. Esto es lo que estamos mostrando, un valor dividido entre otro valor. Pero si por el contrario, la persona está dividiendo en cero o no se puede llevar a cabo, le vamos a poner. Por ejemplo, no se puede dividir en cero. Aquí tenemos justamente eso. Entonces ya no nos aparece el error del cual estábamos hablando hace algún momento, sino que en este caso estamos mostrando una palabra o un texto indicado por nosotros. No se puede dividir en cero. También yo podría dejarlo de la siguiente forma, que es como está el ejemplo. Simplemente en comillas, comillas, para que automáticamente la celda quede vacía. Para que no me salga ese error, sobre todo por presentación, sino que me salga o nos aparezca de esta forma. Pero si por el contrario la división está bien, 8 dividido 4, nos va a mostrar el resultado. 8 dividido 7, por ejemplo, allí vamos a ver el resultado. 8 dividido 31, por ejemplo, entonces seguimos viendo el resultado. Lo mismo estamos aplicando aquí. Si no existe un resultado, o sea, si no existe un valor, un centro de costo, simplemente déjalo así como está, déjalo en blanco. Si yo pongo un valor, automáticamente entonces rellena esa información o completa ese dato con el fin de poder trabajar. La descripción del producto es simplemente lo que se está comprando, papel carta, traslado de oficina, un disco duro, una caneca, bueno, en fin. Perdón. El valor subtotal, cuánto costó ese producto o servicio que estamos comprando, el valor de ICA, entonces en este caso presentamos un impuesto que corresponde al 4,14, donde estamos diciendo que si el dato, que si la casilla está vacía, es decir, si no existe un valor subtotal, si no existe compra, se debe dejar vacío, tal y cual como lo vimos ahorita. Por ejemplo, si nosotros no incluimos un valor, la celda queda vacía. Pero si incluimos un dato, se debe calcular el 4,14% de este valor inicial. Entonces, si está vacío, déjalo vacío. Si no, entonces pone este numerito, pone esta casilla en blanco y ya podríamos finalizar ese proceso. El IVA es exactamente lo mismo, el valor subtotal menos el valor del ICA,
por el 19% para calcular cuál es el valor del IVA de ese producto. La sigla o cuenta, lo que les venía contando hace algún rato. ¿Qué tipo o cuál es la categoría del producto que se está comprando? Gastos de computadores, gastos de transporte, impresos y publicaciones. Esto normalmente se pone automáticamente, considerando que hay que evaluar qué se está comprando, por ejemplo, papel carta, para determinar o para indicar que es un material y suministro. Este no se llena de ninguna forma automática, simplemente lo estamos cambiando de acuerdo a la compra que estamos haciendo. Ya después de esto tenemos el NIT de la empresa a la cual le estamos comprando el producto. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Mediante un buscar B estamos conociendo cuál es el nombre del proveedor y si está vacío, si no existe un campo, pues dejémoslo vacío para que no nos impacte en la presentación del archivo. El total será una suma y una resta. Estamos tomando el valor parcial más el valor del IVA menos el valor del ICA y eso nos da un valor total. Esos son los datos que estamos presentando, al menos en este detalle de compras. En la hoja de reporte de compras, lo que estamos haciendo es trayendo una información que más adelante les voy a explicar a partir de algo muy similar o algo diferente como lo estábamos trabajando esta mañana, siempre y cuando interpretando o buscándolo con un buscar B. Bien, entonces en la columna valor total facturas genere una función que permita colocar el valor total de todas las compras por cada sigla o cuenta registrada en la hoja de detalles de compras. En la columna saldo cree una fórmula que calcule la diferencia del valor asignado y el valor total de las facturas. Calcule el total para las columnas de dinero. Configure la hoja para su impresión, fije encabezados. Genere una vista previa y guarde el trabajo con su nombre. Para este proceso nos están pidiendo desarrollar o generar esta hojita que estamos viendo acá, resumen de compras. La idea de esta hoja consiste en generar un informe o un reporte que nos permita determinar cuánto nos gastamos en computadores, cuánto en transporte, cuánto en impresos y publicaciones y cuánto en materiales y suministro. Para ello vamos a hacer lo siguiente o lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Listo. Si nosotros tenemos en cuenta, tenemos que sumar cuánto nos gastamos para los computadores o cuántos gastos tuvimos para los computadores. Cuando nosotros necesitamos sumar a partir de una condición, podemos decir que esa condición es, por ejemplo, que queremos sumar los salarios de las personas que trabajan en Bogotá. Queremos sumar los salarios de las personas que son mayores a 30 años. Queremos sumar los gastos del área de cartera, por dar un ejemplo. Queremos sumar o queremos determinar solamente las compras que se dieron en el mes de abril. Hay condiciones para poder efectuar o llevar a cabo la suma. Nos están diciendo que solamente podemos sumar siempre y cuando exista una condición. Por ejemplo, en esta ecuación o la condición que nos están dando es si fueron gastos de computadores, si fueron gastos de GPC. Para ello, entonces nosotros tenemos que llevar a cabo una función que se llama sumar.si. Sumar precisamente para poder sumar y el punto sí para efectuar a cabo la condición dada. En este caso, por ejemplo, que son gastos de computadores. Vamos a llevar a cabo el siguiente ejemplo y entender o comprender qué nos están pidiendo para este sumar.si. Cuando llevamos a cabo una función como estas, nos solicitan tres valores diferentes. Un rango, un criterio
un rango, un criterio y un rango de la suma. ¿Qué significan cada uno de estos? El rango de la suma se interpreta o quiere decir cuáles son los valores que vamos a sumar. ¿Cuáles son esos valores que vamos a sumar? Cuando hablamos de un criterio, estamos evaluando qué es lo que me están pidiendo sumar. Por ejemplo, me están pidiendo sumar solamente si son gastos de computadores. Ese es nuestro criterio, que sean gastos de computadores. Y el primer rango hace referencia a dónde está lo que estamos buscando como criterio, es decir, dónde están esos gastos de computadores. Recordemos entonces, lo que vamos a sumar, los valores de dinero, valores números, cuál es la condición de la suma y en dónde está la condición que vamos a interpretar para que se puedan sumar estos valores. Los rangos corresponden entonces, o bueno, el criterio es que sea gastos de computadores, GPC. Vamos a ir en este caso a buscar dónde están esos posibles gastos de computadores. Bueno, mira, entonces en una columna que se llama sigla o cuenta, podemos encontrar algo que se denomina GPC. Míralo acá. O lo podemos ver, por ejemplo, aquí. Aquí están todas las posibilidades o todos los posibles gastos de computador. Puede que sean, puede que no. Pero los que sean los vamos a sumar. Para ello, entonces vamos a seleccionar todas las casillas de la sigla cuenta, que es en este caso donde está el criterio. J149 en este caso. Desde J3 hasta J149, allí se encuentran todos los posibles gastos de computadores. Vamos a decirle que estamos buscando los gastos de computadores, GPC. ¿Dónde está el criterio? ¿Cuál es el criterio? El criterio es GPC. Debemos buscar GPC en la columna donde se está almacenando, que en este caso corresponde a la columna J. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a sumar? Lo que vamos a sumar está en la misma columna. Son bastantes datos. Bueno, hasta acá. Desde la casilla M3 hasta la casilla M149. Esto es lo que nosotros tenemos que sumar porque esto es el valor que este es el valor que corresponde al total. Voy a dejarla un momento en la pantalla para que la puedan ver. Cuando nosotros ya estamos en este caso seguros que completamos o culminamos la información, simplemente damos la tecla Enter. Y para este caso nos dice que nos gastamos solamente en gastos de computadores 7.816.994 pesos. ¿Qué está pasando internamente con esta fórmula en Excel? Recuerden que lo primero que nosotros hicimos fue decirle en dónde está el criterio y para ello seleccionamos la columna J. Luego le indicamos que el criterio es GPC y luego le indicamos qué es lo que íbamos a sumar. Entonces Excel viene y pregunta en cada casilla que nosotros seleccionamos. Mira, ¿tú eres GPC? Que fue el criterio que dimos. No. GPC tampoco. GPC no. GPC no. Y empieza a comparar con cada uno de los valores hasta que encuentre uno que tenga coincidencia. GPC, sí, soy GPC. Listo, entonces en esa misma casilla, donde nosotros le indicamos que vamos a sumar, va a tomar este valor, 193.000, y lo va a sumar. En este caso lo sumaría a 0 porque antes no teníamos nada. Sigue preguntando, GPC, GPC, hasta que llegue y encuentre otro, que por ejemplo está acá, y viene y toma este valor, 360.000, 326.000, perdón, más los 192.000 que teníamos ahorita. Y así va a empezar a generar cada una de estas sumas, siempre y cuando aquí diga GPC.
que es lo que nosotros vamos a encontrar aquí al final, que sería 7.816.000 pesos. ¿Hay cómo comprobar que esta suma sea correcta? Sí, por supuesto. Si nosotros venimos acá y filtramos, por ejemplo, aquí los gastos de computadores, solamente los gastos de computadores, vamos a sumar en este caso cuánto hay. Denme un segundo porque es que acá hay unos datos que están mal y con eso de una vez los... Ah, ya no están. Así están. De una vez los voy a borrar para que nos rinda ahorita un poquito más. Todos estos datos que dicen valor están pues mal generados. Es como si allí existieran datos que calcular y esto ahorita nos va a generar problema o no nos va a permitir traer los datos bien. Con eso de una vez le digo que ahí finalizan los datos. Ahora sí. Listo, entonces ahora sí, GPC. Venimos y tomamos solamente estos datos, control shift abajo. Y aquí en la parte inferior estamos viendo cuál es la suma total de esos valores que acabamos de sumar. 7.816.994 en un total de 34 compras que se dieron para gastos de computador. El promedio de la compra fue de 229.000 pesos. Y aquí tenemos el mismo valor. Hagamos ese mismo ejemplo para gastos de transporte. Aunque podríamos, bueno, de una vez lo explico, nosotros podríamos fijar los valores porque siempre van a ser los mismos, siempre van a ser las mismas columnas y siempre vamos a tomar desde el inicio hasta el final J3 hasta J149, lo mismo en M3 hasta M149, siempre van a ser los mismos. Recuerden que, por ejemplo, acá todos los gastos o todas las siglas, todos los rubros aparecen en la misma columna J. Eso indica que nosotros siempre podemos tomar la misma columna. Y en el caso del total, siempre va a aparecer en la misma columna M. ¿Qué es lo que tenemos acá? La columna J y la columna M. En vez de decirle aquí, por ejemplo, gastos de computador, podemos borrarlo y decirle que efectivamente vamos a buscar los gastos de computador, pero no lo vamos a digitar directamente, sino que lo vamos a tomar desde esta casilla. Finalmente está diciendo lo mismo, GPC. Voy a dejarla un segundo acá para que la observen y la vean un momento. Esta ya no habría que fijarla porque esta sí necesitamos arrastrarla con el fin de tomar gastos de transporte, IGP y finalmente materiales y suministros. Verifíquela un momento, por favor. Y a partir de este valor, nosotros podríamos arrastrar esta celda. Acá la podríamos arrastrar para cada uno de los datos o los valores y calcular cuál fue el gasto que tuvimos para gastos de transporte, para impresos y publicaciones y finalmente para materiales y suministros. Y de una fórmula hice varias. O bueno, de una fórmula pude resolver todos los problemas que estábamos teniendo en cuenta, siempre y cuando utilicemos de manera correcta las referencias. Sin embargo, quiero dar otro ejemplo sobre este para que verifiquen o estén seguros qué es lo que estamos tomando. Nuevamente, igual, sumar puntos sí. De la columna J, que es donde se encuentran todas las posibilidades, todos los posibles gastos que vamos a tener. Separamos con el punto y la coma y procedemos a digitar el gasto o la condición que vamos a indicar. Por ejemplo, en este caso es gastos de transporte, entonces ponemos GTRA. No la voy a fijar porque teóricamente no la voy a arrastrar, pero si la fuéramos a arrastrar, entonces fijamos aquí y fijamos acá,
para que los datos nunca se alteren o nunca cambiemos ese procedimiento que estamos haciendo. Inclusive, por ejemplo, si ya tenemos un poco más de conocimiento y sabemos que el dato que estamos buscando o lo que vamos a sumar está en la casilla M, podemos copiar esto, pegamos por acá, y le decimos que los datos que vamos a sumar están en la columna 9, M, perdón, sin necesidad de volver al otro lado y tomar los datos. Sin embargo, si no estamos seguros, podemos desarrollar el procedimiento de la misma forma o de la misma manera. Nos devolvemos por acá a la columna de detalle de compras y tomamos todos los datos de la columna M. Ahí ya está bien. Recordemos entonces dónde está lo que estamos buscando, qué es lo que estamos buscando y finalmente cuál es la casilla o qué es lo que vamos a sumar. Voy a dejarlo nuevamente un momento en la pantalla para que la vean. Y finalizamos con la tecla Enter. Efectivamente, aquí podemos comparar que nos da exactamente el mismo valor. De pronto hasta ahí tienes alguna pregunta, Karen. ¿Hasta ahí vas bien? Sí, sí, señor. ¿Conocías ese sumar, sí? Señor, qué pena. ¿Conocías la función sumar, sí? Sí, señor. Listo, súper bien. Bueno, ese es el detalle que nos están pidiendo en este primer procedimiento. Luego nos preguntan cuál fue la cuenta contable que más movimientos presentó, cuál fue la que menos se movió. Inserte 3 nuevas compras de producto o servicio en la hoja de detalle de compras, teniendo en cuenta seleccionar la sigla de la cuenta correspondiente. Verifique los cambios que se aplicaron en la hoja resúmenes de compras, es decir, en la hoja que estamos trabajando, resumen de compras. ¿Qué pone acá? Un segundito. ¿Qué rubro o rubros se excedieron y no se excedieron del valor asignado? Verifique los cambios presentados y entregue el trabajo. Entonces aquí es básicamente verificar, entrar a verificar. Por ejemplo, sabemos que el gasto de transporte fue el gasto que más casillas tuvo o que más gasto tuvo. Por ejemplo, los impresos y publicaciones tenía presupuesto asignado de 6.850.000 y en este caso tiene un gasto de 8.500.000 más o menos. Se está pasado casi 2 millones de pesos. Entonces, por ejemplo, aquí nos excedimos en lo que nos estábamos gastando, pero lo podríamos amortizar teniendo en cuenta que en otros lugares o en otras casillas nos gastamos menos. Del presupuesto, por ejemplo, nos están sobrando aproximadamente 12 millones de pesos, por lo cual estaríamos bien hasta el momento. Aquí está mostrando que nos pasamos 1.645.000. Y cuando nos dicen que agreguemos 3 compras nuevas, simplemente es ubicarnos al final e ingresar 3 nuevos datos aquí, 148, 149 y 150, inventándonos algún producto. No sé, se compró un computador, se dio un gasto de un taxi, se compraron unas resmas de papel, bueno, cualquier gasto que se nos ocurra. Y aquí definimos unos valores establecidos con el fin de calcular cada uno de los datos. Simplemente arrastraríamos en ese caso la fórmula. Para el procedimiento 2, nos dice cree un nuevo libro de Excel, cambie el nombre de la hoja 1 por consolidado de compras. Genere un informe de compras como el mostrado en la zona tabla de procedimiento 2. Con base en el archivo manejo de caja menor y su nombre, trabajado en la clase anterior, bueno, que es el que estábamos haciendo antes. Seleccione la hoja de detalle de compras, utilice la función sumarse y conjunto para calcular el total de valores
de la columna valor total factura por las cuentas o rubros contables y por centro de costos. Genere una función para calcular el total de los gastos. Bien, entonces debemos crear un nuevo archivo y aquí tenemos que crear una tabla. No la voy a crear toda, pero sí, por ejemplo, algunos campos para lograr efectuar lo mismo. Aquí, por ejemplo, tengo A1 y tengo administrativa. Administrativa. Necesito... No, aquí está bien. Voy a poner otro, por ejemplo, G1, gerencia. Aquí, por ejemplo, voy a poner GPC. Y aquí voy a poner GTRA. Acerquemos esto un poquito para que lo vean mejor. Pongámoslo igual. Listo, perfecto. Hace algún momento estábamos determinando cuánto me gasté en gastos de computadores a nivel general en la empresa o cuánto nos gastamos en transporte a nivel general para la empresa. En este caso nos están pidiendo seccionarlo un poquito más o definirlo un poquito más. Por ejemplo, cuánto se gastó el área administrativa en gastos de computadores, cuánto se gastó el área administrativa en gastos de transporte, cuánto se gastó el área de gerencia en gastos de transporte o en gastos de computador. Notemos que aquí, lo borré, sí. Hace algún momento estábamos hablando de, perdón, acá está. Hace algún momento estábamos hablando de una condición. Personas que trabajen solamente en Bogotá o personas que, por ejemplo, no trabajen en Bogotá, personas mayores a 30 años o menores a 25, no sé, que trabajen en el área de cartera, personas que hayan cotizado solamente en abril, por ejemplo. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros queremos personas que sean de Bogotá y además que sean mayores de 30 años? Allí estamos combinando dos de las condiciones que estábamos hablando hace algún momento. ¿O qué pasa si queremos que sean de Bogotá y que además también sean del área de cartera? Entonces allí hay dos condiciones, porque deben ser o deben trabajar en Bogotá y además deben ser del área de cartera o deben tener más de 30 años. O queremos ver solo las personas, las mujeres que trabajen o que no trabajen en Bogotá, mejor para dar un ejemplo diferente, que no trabajen en Bogotá y que además tengan más de 30 años, para poner el mismo ejemplo. Aquí, por ejemplo, ya hay tres condiciones. Deben ser solamente aplicado para las mujeres, tienen que ser pues, mujeres que trabajen diferente a la ciudad de Bogotá, es decir, en cualquier ciudad, pero que no cuente los de Bogotá, no. Y finalmente esas mujeres que deben trabajar fuera de Bogotá deben tener más de 30 años. Cada uno de estos o cada uno de los valores que tenemos aquí, cada uno de estos es una condición diferente. Cuando nosotros hablamos de condiciones diferentes, más de una condición, o de dos en adelante puede ser, hablamos de una función diferente que se llama sumar.si.conjunto. Es muy similar a lo que ya estábamos desarrollando, lo que ya estábamos haciendo. Acá. Entonces, el sumar.conjunto cambia solamente en una cosa. Y es que en la función anterior, en sumar.si, nosotros lo que hicimos fue, de último, tomar qué era lo que íbamos a sumar. Recuerden, por favor, primero el rango, luego el criterio y por último el rango de la suma. En este caso es al revés. Primero lo que vamos a sumar, luego en dónde está el criterio que vamos a definir, por ejemplo, que fueran de Bogotá o por ejemplo mayores de 30 años.
Y por último, ¿cuál es el criterio que vamos a definir? Entonces, vamos a desarrollarlo de la siguiente forma, de la siguiente manera. ¿Qué es lo que vamos a sumar? En un archivo diferente de Excel, en una hoja que se llama detalle de compras. ¿Esto está filtrado? No. Vamos a sumar toda la casilla que se llama total o todo lo que encontramos en total. Vean aquí, por favor, que estamos tomando toda la ruta. En un archivo que se llama manejo de caja menor, estamos buscando dentro de una hoja que se llama detalle de compras, las casillas o la columna que inicia en M3 y finaliza en M149. No necesariamente trabajamos en la misma hoja o en el mismo libro, también puede ser de libros diferentes. Luego nos hace una pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que contar o cuáles son los criterios? No importa si empezamos primero con este, no importa si empezamos primero con el área en la cual trabaja. Recordemos que finalmente debe cumplir ambas categorías. Debe ser de gerencia y deben ser gastos de computadores, por ejemplo. Para este primer ejemplo vamos a desarrollarlo tomando este primer ejemplo o el ejemplo de la casilla del servicio de destino. Vamos a tomar toda la columna. Hay unos valores que están vacíos. Voy a cambiarlo acá para que quede hasta la fila 149, que es la última que nosotros tomamos. Listo. ¿Qué es lo que vamos a sumar y a partir de qué valores vamos a sumar? Todo lo que encuentre en esta columna, siempre y cuando sea la palabra o encuentre la palabra administrativa. Administrativa. Ahora, nos hace falta decirle que todo lo que encuentre en esa casilla, o bueno, que sume todo lo que encuentre en esa casilla, siempre y cuando sean gastos de computadores. Para ello, entonces, vamos a ubicar en dónde estamos almacenando esos gastos de computadores, dónde sabemos si son un gasto de computador, y seleccionamos cada casilla de esa columna. Al igual como lo hicimos ahorita, en la casilla o en la columna J3 hasta 149, y allí le decimos que vamos a tener en cuenta gastos de computadores. Le damos Enter y algo sucedió. Verifiquemos qué fue lo que sucedió, si de pronto algo nos quedó mal escrito. Aquí, por ejemplo, administrativa. 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 Aquí, por ejemplo, me falta una palabra y cuando no es igual, no hace la suma correspondiente de esos valores. La suma para el área administrativa de gastos de computadores es de 1.348.546. Voy a dejar esto un segundito en la pantalla para que lo puedan ver bien. Está bastante extenso. Bueno, entonces, sobre todo porque tenemos el libro o el archivo y eso genera bastante espacio. Del archivo diferente del otro archivo, estamos tomando dentro de la hoja de detalle de compras la columna M, cada una de las casillas de la columna M. ¿Por qué razón? Porque allí se encuentran los totales, es decir, los valores que vamos a sumar. Dentro de ese libro, en la casilla E, es decir, en la columna E, vas a encontrar una palabra o a quién se le está cobrando este gasto, a qué área se está cobrando este gasto. Específicamente queremos cobrar solamente para las personas que trabajen en el área administrativa, que es lo que tenemos o identificamos aquí. Adicional a ello, o no solamente vamos a cobrar o vamos a identificar las personas del área administrativa. Dentro de este mismo libro queremos identificar en la columna J si fue un gasto de computador o si fue un gasto diferente.
Entonces, si fue un gasto del área administrativa y si fue un gasto de computador, ¿cuál fue la suma de estos valores? Vamos a comparar si eso es cierto. Alejemos esto un poquito para que se note mejor. Solamente gastos de computadores y por acá solamente gastos del área administrativa. Verifiquemos cuánto es o cuál es el total de estas compras. Pues son poquitas, son solamente 8. Y el total de estas compras es de 1.348.576. Y aquí tenemos las 8 que habíamos dicho. Lo ideal de esto es que pudiésemos aplicar el mismo concepto que estábamos viendo ahorita, que yo automáticamente o que nosotros automáticamente pudiéramos arrastrar hacia abajo y también nos calculara el mismo dato. Y si desplazamos hacia la derecha, nos dijera cuánto se gastó el área administrativa en transporte y cuánto se gastó el área de gerencia en transporte. Siempre y cuando se apliquen bien las referencias. Digamos que ese punto lo vamos a dejar como de tarea para que busquemos cómo se puede aplicar el concepto que aplicamos hace algún rato en esa primera casilla para calcular estos datos que están acá. Y ese es básicamente el desarrollo o ese es el desenlace que nos están solicitando en esta columna o en esta casilla. Si ustedes se dan cuenta, esto es muy similar a generar una tabla dinámica. Y realmente, si lo analizamos, es mucho más sencillo, mucho más rápido generarlo con una tabla dinámica que no con esta fórmula que estábamos haciendo. A esto también queremos llegar con las tablas dinámicas, la importancia o la utilidad que le podemos dar para generar ese tipo de análisis. Ni siquiera nosotros tendríamos que crear la tabla. La tabla dinámica lo crearía por nosotros. Ya depende mucho de que nos guste más y cuál forma o cuál sea la forma en la que lo desarrollemos mucho más rápido. ¿Hasta ahí vamos bien, Karen? ¿O hasta ahí de pronto tienes alguna pregunta o alguna duda? No, no, señora, sí, vamos bien. Listo, muy bien. En el procedimiento 3 nos dicen ingresa Excel y abra el archivo manejo de caja menor con su nombre. Inserta una nueva columna al inicio de la tabla, fija como nombre de la columna consecutivo de compra. Utilizando la función si error, contar puntos y concatenar y referencias absolutas, genera un consecutivo de columnas, sigla o cuenta de acuerdo a las compras realizadas y copia la fórmula para toda la columna. Selecciona toda la tabla de datos y defina como nombre de dato rango, o bueno, como rango compras. Selecciona la hoja reporte de compras y crea una copia de esta hoja. Bueno, este punto ya está hecho. O el archivo en el cual lo podemos descargar ya viene con esta información ejecutada. ¿Qué estamos viendo acá? Un consecutivo que se está generando de forma automática de acuerdo a un parámetro indicado. Discúlpenme, oculto algunas columnas que no necesitamos para mostrarles más fácil lo que se está desarrollando acá. Esta es la que necesitamos. Lo que nosotros queremos ver es lo siguiente, o lo que nos están pidiendo allí es lo siguiente. Cada vez que exista una compra, se va a determinar o se va a llevar sobre una sigla o una cuenta. Materiales y suministro, IGP, gasto de transporte y gastos de computadores. Lo que queremos hacer es identificar cuántos gastos de computadores tenemos y que cada uno se cuente por sí solo. Por ejemplo, materiales y suministros 1, impresos y publicaciones 1.
Como este materiales y suministros ya es el segundo gasto que se está haciendo en ese mismo cuenta o en ese mismo rubro, automáticamente deberá salir el 2. Como en gastos de transporte es el primero, tendrá que salirme justamente el 1, que significa o hace referencia que es el primer valor de esta sigla o de este rubro. Y así de la misma forma o en la misma consecuencia. Nosotros lo vamos a generar a partir de lo siguiente, a partir de unir dos valores o dos cosas que tenemos, una palabra o un texto más un número. ¿De dónde sacamos el texto? El texto en este caso es la sigla. La podemos tomar como una referencia. ¿Por qué razón? Porque esta ya está escrita en una celda. Más un número que necesitamos generarlo de forma automática o de forma consecutiva, siempre y cuando sea igual a lo que ya estamos desarrollando o teniendo en cuenta. Como estamos contando a partir de una condición, tenemos que utilizar una función que se llama contar.si. Y ese sí error, ese sí punto error nos lo están indicando para que en caso de que no exista sigla, si sigla simplemente salga vacío o salga en blanco para que no nos salga como un error. Y eso justamente es lo que estamos viendo acá. Recordemos por favor, lo que estamos buscando es un texto más un número, de tal forma que nos quede algo muy similar a esto, o por no decir esto, mat y sum 2 o mat y sum 1. ¿Cómo lo estamos desarrollando? A partir de una sigla que ya existe o tenemos en algún punto de nuestro Excel, que en este caso está en la referencia. ¿Dónde está esa referencia? En J5. Esto es lo que tenemos acá, J5. Si por ejemplo nosotros quitamos esto, simplemente vamos a recibir o simplemente vamos a ordenar o vamos a agrupar este valor que tenemos acá, es decir, el nombre de la cuenta. Pero necesitamos agregarle o necesitamos aumentarle el número. Recuerden que el día de ayer vimos esta función que se llama ampersand, la cual nos permite unir diferentes cosas o diferentes valores que pueden ser números, fechas, letras o funciones, como por ejemplo un contar.si. De acuerdo con esto, entonces nos hacen dos preguntas. ¿Qué es lo que vamos a contar y dónde está lo que vamos a contar? Normalmente las personas lo ejecutan de la siguiente forma, de la siguiente manera. Toman toda la columna de lo que se va a contar y luego utilizan o buscan el primer ejemplo de lo que vamos a desarrollar. Por ejemplo, mat y sum, materiales y suministros, mat y sum. Me está pidiendo un paréntesis de cierre, regálenme un segundo, es que no me sirve esa tecla y tengo que generarla desde aquí. Listo. Normalmente las personas lo desarrollan de esta forma o de esta manera. Esto tiene dos errores fundamentales. El primero es que como estamos tomando toda la columna, lo que hace es empezarme a contar al revés, es decir, de atrás hacia adelante. Por ejemplo, aquí me salen 30, aquí me salen 29, luego me saldrán más abajo 28, 27 y así irá contando. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos disminuyendo. Estamos contando todas las columnas, todas las casillas que hay y luego dejamos de contar esta, por ejemplo. Entonces, como ya no estamos contando esta, empezamos a contar 29. ¿Por qué razón? Porque esta es la 30 y como ya no estamos contando esta, nos cuenta 29. Luego tenemos en cuenta, bajo el mismo concepto, ya no estamos contando estas dos de arriba, estamos contando desde acá, lo que está en rojo,
¿Y cuántas veces aparece la palabra Madison? 28 veces. Ese es el resultado que estamos viendo acá. Otra de las cosas que está sucediendo es que vean por favor que solamente me sirve para Madison. Para los demás ni siquiera me sirve. IGP 29, GETRA 28 y aquí pasa exactamente lo mismo, se quedó en 28 y aquí se quedó en 27. ¿Por qué razón? Porque nosotros solamente lo estamos aplicando para esta primera sigla que fue la primera que escogimos, que fue Madison. Va a pasar exactamente lo mismo si cogemos cualquiera de ellas, IGP o cogemos GPC o cualquiera de estas. Por eso es que esto no puede ir allí. Y si nosotros seguimos dejando de esta misma forma o de esta manera, esto que tenemos acá siempre va a contar de atrás hacia adelante. Desde el 30 hacia el 1 o hacia el 0, siempre y cuando lo hagamos de forma correcta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros contamos no hasta el último, sino del primero al primero, por decirlo de alguna forma, si solamente contamos esta casilla? En este caso estamos contando solo una vez. Pero ¿qué es lo que estamos contando? Mira, yo necesito que encuentres, o que cuentes más bien, lo que encuentres en esta casilla. Pero ¿cómo así? Que está contando lo que está en esa casilla. Por un momento lo que hace Excel es borrar lo que está en la celda, borrar lo que nosotros pusimos como J5 y es como si él mismo escribiera mat y sum. Y va a pasar exactamente lo mismo cuando nosotros tomemos este segundo valor. Automáticamente, hagámoslo acá para que se vea más fácil. Es como si Excel tomara y borrara esto y aquí pusiera o él mismo escribiera IGP. Eso es lo que sucede, digamos, de forma automática. Cuando nosotros, en lugar de poner esta casilla que tenemos acá, este valor, más bien tomamos lo que tenemos en la celda. Arrastremos este ejemplo hasta acá, arrastrémoslo hasta acá para que se vea más claro. Entonces, ¿qué está sucediendo? Mira, yo necesito que tomes la palabra o el texto que encuentres en esta casilla. Listo. ¿Qué voy a hacer con ese texto? Necesito que lo unas a un número que vamos a generar a partir de una función contar.si. Listo, hasta ahí vamos bien. ¿Qué necesitas que cuente? Mira, necesito que cuentes lo que encuentres en esta casilla. O sea, siempre y cuando la palabra sea igual. ¿Cuál palabra? Lo que encuentres en J5. Listo. Mat y sum. Bien. ¿Desde dónde hasta dónde tengo que contarlo? Tienes que contar desde J5 hasta J5. Pues si estamos contando solamente en una celda, ¿cuántas veces nos saldrá? Una celda. O una vez. Mat y sum, 1. Y está pasando, por ejemplo, lo mismo acá. Toma lo que encuentres en esta casilla, que es J7, y cuenta cuántas veces me aparece la misma palabra mat y sum en estas casillas, desde J7 hasta J7. Como solamente estoy contando en esta casilla, pues me pone el 1. Pero es que esto no está bien, porque es que yo ya no estoy contando desde acá. Yo ya necesito contar desde acá, porque aquí es donde empezaron los datos. Aquí, bueno, hasta este punto es donde estoy contando, pero aquí estoy donde se empezó, donde iniciamos a contar. Bueno, como nosotros tenemos que empezar a contar siempre desde acá, nosotros podemos decirle que el encabezado de los datos nunca puede cambiar, se tiene que quedar anclado. Entonces, ¿eso qué hace referencia? Que el inicio de los datos nunca va a cambiar, pero el final sí, siempre va a aumentar de a uno. Hagamos el ejemplo nuevamente. 1, 2, 3, hasta acá. Vean que ya me aparece 2. Y entonces, ¿qué está sucediendo con esto? Hacemos lo mismo que estábamos haciendo. Tomamos el valor que estaba en esta casilla, mat y sum. Ese texto es lo que estamos tomando.
y lo estamos uniendo a un número bajo este contar.sim. ¿Qué es lo que tenemos que contar? La palabra que encuentres en la casilla J7. Entonces Excel viene, va y mira qué es. Ah, bueno, tengo que buscar que diga mat y sum. ¿Desde dónde hasta dónde tengo que contar? Mira, tienes que empezar a contar desde J5, es decir, desde acá, y tienes que finalizar en donde o hasta el punto en el cual estamos contando, que es esta casilla número 3. Hasta ahí vamos o hasta ahí tenemos que contar. Ya, por ejemplo, para la siguiente, ya no vamos a contar hasta J7, sino hasta J8, siempre aumentando de a una, por cuestión de referencias automáticas. Acá hay otro Madisum en la 11. Listo. Entonces Excel va y busca qué es lo que tiene que contar, verifica que este texto es el que tiene que contar y aquí le indicamos desde dónde hasta dónde lo vamos a contar, desde J5 hasta J11. Y empieza. ¿Qué es lo que tengo que contar? Esta parte, listo. Entonces empieza. ¿Es igual? Sí, llevo una. ¿Es igual? No, entonces no lo cuenta. ¿Es igual? Sí, llevo dos. ¿Es igual? No, es igual, no, es igual, no. ¿Es igual? Sí, porque aquí hasta aquí estoy contando los datos. ¿Cuántas contamos? Una, dos y tres, porque aquí finalizamos. Aquí estamos parando. Vean por favor que aquí estamos parando de contar los datos. Y por eso nos da como resultado el número 3 o el valor número 3. Y si lo calculamos para todos, va a pasar exactamente lo mismo. Y a partir de este consecutivo, nosotros podemos elaborar o podemos calcular una hoja que nos va a determinar cuál fue los gastos que tuvimos por cada rubro o por cada compra. Por ejemplo, aquí GTRA o GPC. Vean por favor que cambia automáticamente. O Madison. O bueno, cualquiera de los gastos que tengamos en cuenta van a cambiar automáticamente a partir de ese consecutivo. Pero hasta ahí quisiera saber si vamos bien o hasta ahí de pronto tienes alguna pregunta. Karen, hasta ahí vamos bien. Sí, sí, señor. Bueno, por ahorita vamos a parar y mañana te terminaría de explicar cómo está funcionando esa hoja con el fin de traer los datos de forma automática. ¿Vale? Cualquier cosa, pues quedo pendiente, muy pendiente hasta la una. Si de pronto se te surge alguna pregunta, duda o quieres trabajar algo, Ah, me bueno, profe, bueno, sí, comunicas. señor. Vale. Entonces quedo muy pendiente cualquier duda. Bueno, hasta luego, profe, gracias. Dale, cuídate.